El menú del día en M24. Hace en realidad unos días o semanas tal vez que estamos con cierta incertidumbre en relación a los datos, porque ha habido muchos cambios en los procesos de diagnóstico y ha habido seguramente variaciones en nuestra capacidad de visualizar los casos, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que saber que los datos son lo que podemos ver de la realidad. No siempre nos reflejan la realidad y no siempre nos reflejan de la misma forma la realidad, ¿sí? Pero es muy claro que tenemos un hecho inédito que es 4.500, casi 4.600 positivos en un día, y esto indiscutiblemente está relacionado con un número de casos en la comunidad muy alto, porque además va unido a una positividad muy alta. No tenemos certeza de si estos datos, estos casos coinciden todos con análisis de la misma fecha o hay un arrastre de datos reportados que corresponden a días anteriores, ¿no? Pero en todo caso, lo que no hay duda es que estamos frente a una circulación comunitaria muy alta y que tiene un correlato con la movilidad muy alta que tenemos y además en aumento. Vimos todos el pico de movilidad que hubo en torno al Día de la Madre y con desplazamientos para actividades, reuniones, compras, actividades en centros comerciales. Normalmente el aumento de la movilidad en COVID se traduce en aumento de casos. Ahora, Jacqueline, hablando de ese hecho en particular, pasaron 11 días del Día de la Madre. ¿Lo lógico no hubiera sido que este rebrote hubiera aparecido hace, 7, 8 días, por ejemplo? No necesariamente por lo que te decía recién de que no tenemos certeza de cuán fieles están resultando los datos con la realidad en términos de plazos. Entonces, podemos estar viendo una realidad que cuando teníamos menos casos y cuando teníamos todos los diagnósticos realizados a través de PCR con el mismo método en todo el país, entonces era muy homogéneo el dato, la calidad del dato e incluso teníamos hasta series semanales con oscilaciones de los días de la semana que reflejaban los ritmos de trabajo de los laboratorios. En la medida que se va complejizando el problema en sí, el aumento del número de casos, y se extiende a abarcar todo el territorio, con lo cual el flujo de la información es variable en las zonas más alejadas, en distintas instituciones, y a su vez tenemos distintos métodos diagnósticos, porque estamos usando PCR, pero estamos usando también el test de antígeno. Entonces ya no es tan homogéneo el dato, la calidad del dato, el tipo de dato que llega finalmente a ese reporte de casos positivos nuevos. Entonces podemos estar viendo una realidad que no corresponde exactamente a hace 7 días, sino a hace más días. Claro. Sí, el tema del PCR también, ¿no? Porque en realidad te hacen un test rápido que por ahí da un falso negativo y recién a los 5 días restantes te enteraste de que en realidad sos positivo. Exactamente. Y se difieren cambian los tiempos, ¿verdad? Y ya lo habíamos visualizado eso, o sea, por un lado el test de antígeno que se debe hacer al momento de tener síntomas inmediatamente o a las 48 horas del contacto, en los contactos convivientes idealmente, y se repiten a los 5 días si me dio negativo. Mejora la velocidad del diagnóstico cuando es positivo frente a la situación que teníamos de saturación de los laboratorios para el diagnóstico por PCR, pero tiene una sensibilidad mucho menor. No es óptima. Entonces, por un lado gano en tiempo, pero por otro lado se me escapan positivos que no detecto. Entonces, en el balance, dependiendo de cómo esté la circulación, tengo más chances de que el balance sea positivo o negativo. Y eso nos puede estar influyendo en este momento, de que se nos están escapando casos que siguen transmitiendo. Y bueno, la situación de inmunidad que tenemos en la población todavía es insuficiente para controlar la epidemia por la inmunidad generada en cada persona, y en la medida que tengamos circulación comunitaria alta y movilidad alta, vamos a seguir teniendo números muy altos de casos en las próximas semanas. ¿Y cuál sería la solución para todo esto? Y estamos en un momento realmente difícil en términos de solución, porque lo que sabemos claramente es que los picos de circulación solamente se controlan con una reducción drástica de la movilidad, ¿no? Hay ahora un proceso inverso de aumento de la movilidad en nuestro país, lo que está planteado como medidas. Y hay una situación yo diría, de gravedad de la epidemia ya instalada que
que cuesta mucho revertir en términos de decisiones desde los ámbitos gubernamentales de todos los niveles y también en términos de la voluntad de la población y de la noción de gravedad que tenemos todos del problema, porque cuesta mucho hacerse a la idea de que necesitamos reducir la movilidad, cuesta mucho, evidentemente, tomar decisiones de reducción de la movilidad a nivel gubernamental, pero mientras tanto el problema sigue muy grave. Esperar a que la vacuna alcance para reducir los casos no es lo más razonable en ese momento, porque faltan semanas para alcanzar ese nivel de inmunidad. Se puede decir que en el medio tenemos una situación en que sigan aumentando los casos, pero los casos no van a ser graves porque ya tenemos población inmunizada. Pero de todos modos, si el número de casos es tan alto, sigue siendo alto el número de casos graves y el número de muertes. Entonces, la ecuación es muy difícil y creo que la mayor dificultad que tenemos como sociedad es que no estamos pensando en cómo resolver esto, no estamos buscando una solución, estamos transitando el problema. Y dispositivos muy efectivos que nos dimos en determinados momentos para gestionar adecuadamente y que obviamente mostraron los resultados que tuvimos en 2020, hoy están inactivos, con desconexión, con incomunicación, con dificultad de interpretación de los datos, entre otras cosas por el acceso y la calidad de los datos, ¿no? Que tiene que ver con lo que decíamos, la velocidad de producción de casos hace que sea también más difícil sostener esa calidad, la revisión y demás. Entonces, todo este panorama nos obligaría a hacer una introspección, digamos, como sociedad, y desde los ámbitos colectivos, ver qué podemos hacer juntos, los distintos ámbitos gubernamentales, sociales, y afrontar esto. O sea, minimizar el problema, creo que lo estamos haciendo todos. No sé si es como un mecanismo de defensa o de negación, pero parece que fuera lo que estamos haciendo colectivamente, y el problema sigue ahí, y seguimos teniendo tensionado el sistema de salud en todos sus niveles, con el invierno llegando, que sabemos que es un periodo muy crítico para el sistema de salud. Jacqueline Ponzo, te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.